How to form a question using the verb have. ¿Cómo formamos una pregunta utilizando el verbo tener? En el video anterior nosotros estuvimos viendo acerca del verb have, el verbo tener, que significa cuando yo poseo algo, ¿verdad? I have a car, yo tengo un carro. Esta vez vamos a estar viendo acerca de la manera interrogativa, cómo podemos preguntar utilizando el verb have. Have in the interrogative form are used to ask about states as positions, relationships, elements, and characteristics of the subject. Have can be used to express actions in the past, present, and future. Utilizamos el verbo have para referirnos a lo que son diferentes situaciones, como ser posesiones, si yo tengo algo, relaciones y características acerca del sujeto. El verbo have puede ser utilizado para acciones ya sea en el pasado, en el presente o en el futuro. The verb to have interrogative in American English, they use the auxiliary verbs do and does because the main verb is have. Tenemos que prestar atención a esto. Aquí nos está indicando que en el idioma inglés utilizamos el auxiliary verb do y el auxiliary verb does cuando nos estamos refiriendo al verb have. O sea, cuando queremos preguntar acerca de algo donde esté el verb have, vamos a utilizar lo que es el auxiliary verb do and does para formular las preguntas. Como primer paso, entonces tenemos que, in order to form a question, we have to use the auxiliary verb do and does. Entonces, como primer paso para formular una pregunta, necesitamos el verbo auxiliar do. As an example, do you have a car? Does she have a car? As you can see in these examples, we are using the verb have. Como pueden ver en este ejemplo, estamos utilizando el verbo tener. Entonces ustedes se preguntarán, pero ¿por qué acá utilizan do? ¿Por qué acá utilizan do? Vamos a ponerlo en rojo. ¿Y por qué acá utilizan does? ¿Cuál es la diferencia? Ok. Esto es algo a lo que tenemos que prestarle mucha atención. Ya vimos anteriormente en el video de la semana pasada que el verb have significa tener. Entonces, en este ejemplo, do you have a car? Vamos a hacerlo como en forma de oración. As an example, I have a car. Esta sería la oración. I have a car. Yo tengo un carro. Pero acá estamos aprendiendo acerca de la manera interrogativa. Entonces ya no sería I have a car, sino que para preguntarle, perdón, ¿qué sujeto sería you, verdad? You have a car. Entonces, para hacer una pregunta, you, estamos hablando de usted. Entonces, para hacer una pregunta a esa persona que si tiene un carro, entonces utilizamos do, el auxiliary verb. Do you have a car? Entonces veamos la diferencia entre la oración y la diferencia entre la pregunta, que no es lo mismo. Ok, tenemos you have a car como oración y como pregunta sería do you have a car. Veamos que a lo que es la oración le agregamos el auxiliary do. Pero ¿de qué depende esto? Porque voy a utilizar en una do y en otras voy a utilizar does.
Interrogative form formations. Entonces acá está la respuesta del por qué voy a escribir do en algunas y por qué voy a escribir does en otras. Cuando yo utilizo estos que están acá, ya sabemos que son los personal pronouns, ¿verdad? I, you, we, they, he, she, and it. Entonces tenemos nuestros personal pronouns. Para formular la pregunta de si yo tengo algo, él tiene algo o ellos tienen algo, yo necesito utilizar el auxiliary verb do y el auxiliary verb does. Entonces acá vamos a identificar cada uno de ellos. ¿Cuál sería? Perdón, acá estábamos, lo que necesito. Entonces, auxiliary el auxiliary verb, luego tengo lo que sería personal pronoun, y por último tengo el verb have. Para formar una pregunta, entonces lo que necesito es el auxiliary verb do, does, mi personal pronoun y el verb have. Cuando yo estoy refiriéndome y estoy utilizando el personal pronoun I, you, we, and they, es decir, primera y segunda persona, esos que están acá, voy a utilizar do. Do I have? Do you have? Do we have? Do they have? Ahora bien, cuando yo estoy utilizando el personal pronoun he, she, and it, yo ya no voy a utilizar do, sino que ahora voy a utilizar does. ¿Ok? Does. ¿Y cómo le llamamos a esto? A estos tres últimos pronombres personales. Les llamamos, bien, third person, la tercera persona. Entonces a la tercera persona me indica acá mi regla gramatical que yo la voy a utilizar, mi tercera persona yo la voy a utilizar con dos. Ok, tercera persona, que serían estos personal pronouns, y siempre voy a utilizar el verb in have. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta siempre. Debemos de escribirlo ahí aparte para que no se nos olvide. Primera y segunda persona voy a utilizar do y tercera persona does. Ahora bien, ya sé cómo voy a formular mi pregunta, cómo voy a contestar. Short answers, respuestas cortas. Esto de acá me indica que es positivo. Entonces yo respondo con los personal pronouns. Siempre me voy a guiar por los personal pronouns para contestar con do or does. Si yo tengo el personal pronoun I, you, we or they, yo voy a utilizar do. Es decir, yes,
siempre va a ir de principio. Yes, I do. Yes, you do. Yes, we do. Or yes, they do. Positivo. Cuando estoy utilizando tercera persona, que ya sabemos que es he, she, and it, yo voy a utilizar does, afirmativo. Siempre va a haber una diferencia entre primera y segunda persona, porque voy a utilizar do, y en la tercera persona voy a utilizar does. Luego tenemos en negativo. ¿Cómo voy a contestar? Aquí pues ya no sería yes, ¿verdad? Porque estoy hablando en negativo. Entonces, no, I don't. No, you don't. No, we don't. O no, they don't. Y en tercera persona voy a utilizar doesn't. ¿Ok? Siempre debemos de recordar qué es lo que vamos a utilizar con lo que sería la tercera persona. So let's practice. Vamos a practicar un poco acá, haciendo algunos ejemplos. So we have. Entonces tenemos. Vamos a formar la pregunta y vamos a contestar. Vamos a utilizar. Primero, yo tengo que decidir qué personal pronoun voy a utilizar. En este caso voy a utilizar el personal pronoun I. Entonces, si mi personal pronoun sería I, yo que tengo que utilizar do or does. De acuerdo a la regla gramatical me indica que debo de utilizar la regla gramatical me indica que yo debo de utilizar do. Ok, entonces yo vengo y digo do I have a wash? Tengo un reloj. Sería mi pregunta. Entonces, ¿cómo la voy a, que necesito? Necesito como paso número 1 el auxiliary. En este caso sería do. Necesito. No se mira muy bien aquí. Ok, necesito auxiliary plus subject plus verb have plus complement. Entonces esto sería lo que necesito para redactar mi pregunta. Number 1, necesito el auxiliary do. En este caso, porque estoy hablando de I, necesito el sujeto. Vamos a irlo haciendo acá para que no tengamos problemas. El sujeto sería esto. Necesito el verb have y necesito un complemento que sería a wash. Entonces ahí tengo lo que necesito para formular la oración, la pregunta, perdón. Y recordemos que el signo de interrogación nada más va a ir al final y no al principio. Entonces, ¿cómo sería mi respuesta? Sería no,
I don't. Ok, esa sería mi respuesta. Recordemos que acá, cuando estamos hablando de la tercera persona, pues entonces ya no sería do, sino que sería does. Para esto tenemos esta tabla acá, para que la puedan ver y puedan guiarse. Well guys, it was a pleasure for me. I hope I can see you later.